Hola, bienvenidos a este espacio formativo auspiciado por la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a quien agradezco la invitación para participar como facilitadora y, por supuesto, la atención que ustedes puedan brindar respecto a este tema importante y de sumo interés para el colectivo en general, que desconoce en qué consiste la adopción. Por eso la presentamos desde una mirada crítica, hablándoles de los mitos y de las realidades que las revisten como institución de protección. Según la ONU, cada año se realizan alrededor de 260.000 adopciones en el mundo. Esto equivaldría aproximadamente a menos de 12 niños de cada 100.000 con edad por debajo de los 18 años que son adoptados. ¿Qué significa esto? Que hay un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes que no llegan a ser considerados ni siquiera como adoptables porque la adopción no se ve como una alternativa válida, incluso para quienes no tengan hijos biológicos. Hoy vamos a hablar de lo siguiente: qué es la adopción, cuál es su propósito, la importancia de la adopción dentro de la sociedad, cuáles son algunos mitos y realidades sobre la adopción. Haremos una mirada crítica sobre el procedimiento administrativo y judicial de la adopción. Y luego, por supuesto, para no quedarnos solo en la mirada crítica, haremos unas propuestas desde el espacio académico, que es el que nos corresponde. ¿Qué es la adopción? Bueno, la adopción es un proceso legal y social, mediante el cual una persona o una pareja asume la responsabilidad de criar a un niño, niña y adolescente que no es biológicamente el suyo, otorgándole el mismo estatus y los derechos que un hijo biológico. Implica la creación de un nuevo vínculo familiar con todas las responsabilidades y derechos que ello conlleva. Se habla de que es un proceso legal y social porque en efecto es una figura de protección, como veremos más adelante, pero implica un proceso no solamente a nivel de regulación de pasos que se dan dentro del contexto del sistema de protección, dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, sino que implica un proceso social donde se ven involucrados necesidades desde el colectivo infanto-juvenil y las necesidades familiares de aquellos grupos compuestos por personas que no han logrado ver materializado su sueño de paternizar o maternizar, y por supuesto el conglomerado de intereses sociales tutelados por el Estado, ¿no? Que son aquellos que persiguen la satisfacción de las necesidades de su sociedad. Entonces, por eso es un proceso que además de legal tiene unas connotaciones sociales innegables. ¿Qué persigue la adopción? ¿No? Digamos que a grandes rasgos pudiéramos delimitar tres específicamente objetivos que persigue. Uno, proporcionar un hogar y una familia a un niño, niña y adolescente que por diversas razones no puede ser criado por sus padres biológicos. Y esto implica hablar de aquellos niños, niñas y adolescentes que no necesariamente han quedado huérfanos a su temprana edad, sino que han sido privados de los cuidados parentales por diversos motivos que están generalmente debidamente previstos en el ordenamiento jurídico patrio, ¿no? Luego, garantizar el bienestar y la protección del niño, asegurando que crezca en un entorno seguro y amoroso. Parte del proceso legal de adopción implica que se den las garantías suficientes para que ese acogimiento familiar sea realmente definitivo, estable a lo largo del tiempo, pero además sea cónsono con los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes en función de la doctrina de protección integral, que es un entorno que sea cálido, amoroso, garantista, protector. Cumplir con el deseo de las personas o parejas que desean formar una familia y no pueden hacerlo por medios biológicos o que simplemente desean dar amor y cuidado a un niño carente de cuidados parentales. Fíjense que hay una distribución no aleatoria ni fortuita de los propósitos, ¿no? Comenzamos siempre hablando de proporcionar hogar y familia a ese niño, niña, adolescente y luego garantizar ese bienestar y protección de ese niño, niña y adolescente y por último, el cumplir el deseo de las familias. Decía que no es fortuito ni es aleatorio porque el objetivo principal es garantizar que la protección se dé hacia ese niño, niña, adolescente, sujeto pleno de derechos que está en un proceso de desarrollo, sin necesidad de que medien los intereses particulares de la familia.
Es decir, que el objetivo es no solo satisfacer los deseos de la familia que siente la carencia de los cuidados eh, para paternizar y maternizar, sino principalmente pues velar porque ese niño, niña, adolescente no quede a la intemperie de cuidados parentales, familiares, y tampoco que priven los intereses solamente particulares de la familia sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de ese niño, niña y adolescente. Eh, la adopción es crucial para la sociedad, uno, porque proporciona familias a los niños, niñas y adolescentes, porque promueve el bienestar infantil, porque apoya a las familias y porque fomenta la inclusión y la diversidad. Proporciona familias a los niños porque permite que estos que hayan sido desprovistos de cuidados parentales, como decía antes, obtengan un hogar estable y amoroso. Promueve el bienestar infantil porque garantiza, si se sigue el procedimiento, los términos en que está establecido y concebido por la doctrina dentro de la ley, que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno seguro y con cuidado adecuado. Apoya a las familias porque ofrece a las parejas, o a los, en el caso de la legislación patria venezolana, a las individualidades también, que cumplan con los requisitos de ley, la oportunidad de formar una familia, especialmente para quienes no tienen hijos biológicos, aunque eso no es limitativo, también personas que tengan hijos biológicos pueden optar a la adopción. Fomenta la inclusión y diversidad porque ayuda a integrar a niños, niñas y adolescentes en nuevas comunidades y nuevos entornos culturales, no limitándose a favorecer identificaciones por el origen étnico, ni social, ni cultural, y mucho menos económico. ¿Cuáles son algunos mitos y realidades sobre la adopción? ¿No? Que es parte del objetivo de este espacio formativo, ¿no? Ilustrar sobre cuáles son esas ideas preconcebidas y erróneas que luego podemos tener sobre la adopción. Uno de los más comunes es que la adopción es un proceso muy largo y burocrático. Pasa que se cree que la adopción tendría que ser rápida, fácil, en especial porque se suele argumentar que los niños, niñas y adolescentes que están en entidades de atención, o incluso si se les ve en la calle, en situación de calle, se dice, bueno, pero con tantos niños en la calle, o con tantos niños en instituciones, institucionalizados, ¿por qué no se favorece y se hace más rápido y expedito el proceso de adopción? Bueno, lo cierto es que aunque puede ser un proceso largo, no siempre es el caso. Está estimado en función de los parámetros que ofrece el proceso de adopción dentro de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, que este lapso de tiempo no sea mayor a 9 meses, que equivaldría, si se quiere, a un embarazo, ¿no? Biológico. Pero cada situación es diferente y depende de muchos factores, ¿no? Luego vamos a ver cuáles de los muchos factores pueden estar incidiendo en que una adopción se extienda un tanto más allá de los 9 meses que prevé la ley. Pero no necesariamente es un proceso larguísimo ni engorroso. Otro mito es que la adopción es solo para quienes no pueden tener hijos biológicos. Y esto es falso porque, como decía incluso hace unos instantes, la adopción es un acto de amor y de generosidad que no implica que la persona tenga hijos biológicos o no. Lo que sí se exige, digamos, en términos formales y técnicos, es que la persona solicitantes de la adopción y candidatos a la solicitud de adopción tengan la disposición de acoger amorosamente a ese niño, niña y adolescente de manera permanente, ¿no? Y protegerlo, por supuesto. Otro mito es que los niños, niñas y adolescentes adoptados siempre tienen problemas de comportamiento. La realidad es que si bien algunos niños adoptados pueden haber experimentado traumas, no todos enfrentan problemas emocionales y conductuales. Y aquí habría que hacer la salvedad al respecto de lo siguiente. Parte de este mito plantea la idea preconcebida para quienes acuden a la adopción de que los niños que ellos aspiran a adoptar tienen que ser niños, en primer lugar, con unas ciertas y características fisionómicas, ¿no? Se exige muchas veces por parte de los candidatos a la solicitud de adopción que el niño sea pequeño, que tenga muy cortita edad, o sea, que no supere los 3 años, que además sean caucásicos, aun cuando los solicitantes de la adopción no tengan un fenotipo caucásico. Se exige incluso que el niño esté en perfecto estado de salud, se exige que no venga de familias problemáticas, y parte de lo que persiguen espacios formativos como este sobre este tema es hacerle ver y sensibilizar y concientizar a quienes están
prestos o dispuestos o están paseándose por la idea de la adopción, de que un niño, una niña, un adolescente que ha sido privado de cuidados parentales, lo ha sido precisamente porque hay un entorno familiar que no le es favorable. Entonces, cuando llegan al espacio de la entidad de atención, lo llegan es precisamente buscando la protección que en su entorno familiar no se les pudo garantizar, no se les pudo brindar. Es muy difícil, por no decir imposible, que ese tránsito de ese niño, de su entorno familiar adverso hacia una institución, resulte sin ningún tipo de impacto en su emocionalidad. Si hacemos una reflexión personal, nos daremos cuenta de que incluso como adultos, cuando atravesamos, quizás no sea el ejemplo más idóneo, pero es el que se me ocurre más fácilmente adaptable ahorita, cuando pasamos por una situación de desamor, siendo adultos con una pareja, como adultos nos cuesta mucho hacer ese tránsito por la fractura y el duelo que implica alejarnos de una persona que en algún momento significó mucho para nosotros. Si eso nos ocurre a nosotros como adultos, ¿qué podemos pensar que puede generar como impronta en un niño, una niña, en un adolescente que está en desarrollo, que tiene un proceso emocional que se está consolidando con el decurso del tiempo, que tiene unas herramientas que está recién aprendiendo, además muchas de ellas modeladas dentro de su entorno familiar que le ha sido adverso, lo que significa ser de manera abrupta retirado de su entorno familiar, por muy difícil y abusivo que le resulte, para luego ser insertado en un espacio como una institución y luego entonces ser presentado a candidatos a la adopción, ¿no? Es una situación realmente dolorosa y parte de lo que se espera de los solicitantes de la adopción es que entiendan que esos niños, niñas y adolescentes van a tener un requerimiento emocional, afectivo distinto y mucho más exigente que incluso el de un hijo biológico, porque el hijo biológico se espera con más ansia o con menos ansia quizás, ¿no? Dependiendo de si fue o no fue planificado, pero se espera. En cambio, el que va a ser adoptado, eh, las ideas que se tienen sobre cómo debe ser el proceso de investigación sobre la idoneidad de esa familia, es decir, si es la idónea para ese niño y sobre la adoptabilidad de ese niño, tienen que procurar calzar para garantizar que efectivamente quien acoja a ese niño en particular esté claro de que las necesidades de ese niño son tan particulares que va a exigir determinadas actitudes y herramientas para poder garantizar su protección integral, ¿no? Entonces, pero eso no significa que todos vienen con un determinado conglomerado de problemas imposibles de atender, ¿no? Si son emocionales o físicos. La verdad es que a lo largo de todo el proceso de adopción ha de contarse con el apoyo terapéutico suficiente, tanto para los solicitantes de la adopción como para el candidato de adopción, para ir en la medida de lo posible limando o atendiendo esas necesidades emocionales que se tengan. Otro mito es que los padres adoptivos no pueden amar a un niño o niña adolescente adoptado como un hijo biológico. Y como decía anteriormente, el amor parental no está limitado por los lazos biológicos. Muchos padres adoptivos sienten un amor profundo y completo por sus hijos adoptivos, igual al amor de padres biológicos hacia sus hijos respectivos. Quizás acá habría que señalar que si estuviésemos dando por sentado que el amor biológico de los padres hacia sus hijos es inmanente al hecho propio de la gestación y luego primero la concepción de la gestación y luego el del dar a luz, no tendríamos situaciones como las que de manera lastimosamente cotidiana podemos llegar a observar, que son niños, niñas, adolescentes que son retirados por sus propios padres biológicos de su entorno familiar, o sea, niños recién nacidos que son abandonados en basureros, niños que son abandonados en los centros hospitalarios donde se les ha dado a luz, niños que son maltratados por sus padres biológicos y adolescentes igual, ¿no? Entonces, el concepto idílico de que el amor parental es siempre de manera
irrevocable el compañero de la paternidad y la maternidad es falso. Lo cierto es que en muchos casos el amor se va gestionando, se va aprendiendo en la medida en que se va teniendo contacto con el niño y con la niña, ¿no? Para la madre biológica puede ser más factible ir desarrollando el amor hacia el hijo que concibió y que está gestando porque tiene conciencia de ese ser que se está formando allí. Pero para el padre biológico no necesariamente es así. Hay muchos padres biológicos que aprenden a amar a su hijo en la medida en que van teniendo contacto con ese niño una vez que éste ha nacido. Entonces, al padre biológico o a la madre biológica no se le puede adjudicar la idea de que necesariamente ha de querer al hijo. Se espera que sí, pero eso no está garantizado netamente por la biología. No es tan instintivo como se nos ha dicho creer, ¿no? Y en el caso de los padres adoptivos, lo que se espera de ellos, y por eso la importancia del proceso de adopción, de la investigación de la idoneidad de esta familia o de este solicitante, es que haya realmente en su fuero interno la intención, la voluntad de acoger con amor a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, ¿no? Otro mito es que la adopción debería ser un proceso rápido y fácil y se parece mucho al primero de los mitos que analizamos, ¿no? A lo largo de esta explicación he estado señalando la importancia que reviste el seguir un procedimiento. La adopción es un proceso complejo y puede llevar tiempo, implica evaluaciones, documentación, procedimientos legales para asegurar el bienestar del niño, niña, adolescente y la idoneidad de los padres adoptivos. Cuando se plantea un proceso de adopción, los dos aspectos, digamos, coyunturales del proceso es, uno, la adoptabilidad del niño, niña y adolescente, y luego la idoneidad de la familia. La adoptabilidad viene dada por el que ese niño realmente esté desprovisto de forma permanente de cuidados parentales, legalmente hablando. No basta para considerarlo así con el hecho de que esté en una institución. Para realmente hablar de un niño, niña, adolescente que sea adoptable, tendríamos que estar en presencia de un niño cuyos padres han renunciado al ejercicio de la patria potestad, habiendo sido debidamente informados de lo que eso implica, es decir, renunciar al ejercicio de la patria potestad implica que definitivamente se pierde cualquier tipo de contacto con ese niño, niña y adolescente, ¿no? Por eso los consentimientos para renunciar al ejercicio de la patria potestad en procura de la adopción tienen que ser debidamente informados a esos padres para que estén claros de que no es una decisión de la que luego podrán arrepentirse. Luego, también es factible que se pueda quedar ese niño, niña, adolescente desprovisto de representación legal y de cuidados parentales en los términos de la patria potestad, porque los padres han sido privados de la patria potestad, porque han incurrido en algunas de las causales que establece de manera taxativa la LOMNA, ¿no? Otra es que se haya extinguido la patria potestad porque los padres fallecieron. En ese supuesto tienen que haber fallecido ambos progenitores para poder hablar realmente de que el niño queda sin cuidados parentales. Y aún en ese supuesto, la ley prevé, el Código Civil prevé la apertura de la tutela a través de los abuelos, paternos o maternos, si los hubiere, o de otros familiares, miembros de esa familia extendida. Cuando se habla del agotamiento de la verificación para la adoptabilidad de ese niño, niña, adolescente, también es importante recordar que cualquiera de los integrantes de la familia extendida biológica hasta el 4º grado de consanguinidad pueden optar a la asunción de las responsabilidades con respecto a este niño, ¿no? A través de la tutela, que sería la figura más inmediata, porque la colocación familiar no confiere el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es potestativa única y exclusivamente de padres biológicos o de padres que han establecido la filiación. La tutela es, digamos, la otra figura o el otro elemento de protección que prevé el legislador para garantizar que los niños queden sin representación legal. Y en ese supuesto, si pudiéramos hablar que se parece un tanto más la tutela a la patria potestad, sin llegar a ser idéntica a ella, ¿no? Es mucho más completa la patria potestad en cuanto a los alcances y las consecuencias que tiene en su ejercicio. La colocación familiar tan solo implica
una atribución de la custodia, es decir, de la posibilidad de pernocta de ese niño o niña adolescente con ese cuidador, y algunos elementos de la responsabilidad de crianza en función de las características que tenga esa familia sustituta, ¿no? No tiene ni la representación legal ni la administración de los bienes, porque cuando se entrega en colocación familiar a un niño, se entiende que no es adoptable y, por supuesto, no ha sido privado necesariamente ese padre y esa madre de la patria potestad. Entonces, esos son términos que hay que tener claros, esos son conceptos que hay que tener bien depurados para no incurrir en la confusión. Otro aspecto importante, entonces, cuando se habla de lo fácil que puede ser o no el proceso de adopción, es que la adoptabilidad, que tiene que ver estrictamente con el niño, es diferente de la idoneidad de la familia. La familia idónea es aquella que a lo largo del proceso de investigación de ese solicitante de la adopción se va determinando que es la que tiene las mejores y más completas competencias y herramientas para atender las necesidades de ese niño en particular, ¿ok? Porque precisamente parte de la labor que debe llevar a cabo el equipo técnico, en este caso de la Oficina de Adopciones, del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es corroborar cuáles son las características de los niños que son adoptables, que no tienen familia dentro del territorio nacional que esté dispuesto a asumirlos, ¿verdad? Agotada esa vía, entonces es que se puede considerar que ese niño es adoptable. Y entonces, si yo tengo clara cuáles son las características de esos niños, yo puedo entonces empezar a identificar dentro de las familias solicitantes de adopción cuáles son esas características, aptitudes y herramientas emocionales, personales, sociales, culturales que tienen estos solicitantes, estas familias, para cada uno de esos niños. Eso es lo que se va considerando que debe ser el primer match en términos de parentalización técnica, ¿no? Verificar que allí hay realmente concordancia entre las necesidades de ese niño y las necesidades de esta familia. Y eso lleva un tiempo, porque tiene por supuesto que garantizarse que la familia haya sido debidamente investigada, ¿no? Evaluada de una manera biopsicosocial legal, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural y en lo legal, si están dadas las condiciones para que atienda a ese niño, porque resultaría muy traumático o doblemente traumático y revictimizante que este niño o niña adolescente que ha pasado ya por un proceso de ruptura con su núcleo familiar, cuando está institucionalizado y está a la espera de que una familia lo acoja, pase por un segundo proceso de ruptura o de trauma, porque entonces esta familia, que de manera apresurada y sin tomar las debidas garantías y sin haber sido correcta y adecuadamente evaluada, lo acoge y luego se arrepiente. Dice, no, es que este no es el niño con el que yo soñaba, no es el niño con el que yo me puedo quedar. Eso es tremendamente cruel y es lo que pretende evitar el legislador cuando plantea la necesidad y la obligatoriedad de que se agote el procedimiento. Otra de las cosas que se dice como mito es que la adopción internacional es ilegal. Y la verdad es que en el caso del derecho venezolano está prevista la adopción internacional, solo que de manera subsidiaria a la adopción nacional. Es decir, en Venezuela, los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser adoptados cuando están privados de cuidados parentales de manera definitiva, es decir, cuando son adoptables, y se garantiza que puedan ser adoptados primero dentro del contexto del territorio donde ellos han nacido, donde se han criado, para que, por supuesto, las características culturales, históricas, sociales, etcétera, les sean conocidas, les sean favorables y no se vean en la necesidad de pasar por un trance de adaptación a una cultura, a una sociedad que no les es ni siquiera familiar, quizás hasta en el clima. Entonces, por eso primero se agota la adopción dentro del contexto del territorio nacional y solo cuando no es factible es que se considera que ese niño es adoptable a nivel internacional. Y en este caso lo que exige sí el legislador es que estos solicitantes de adopción residan en el territorio extranjero. No exige que sean extranjeros
necesariamente. ¿Por qué hago la aclaratoria? Porque también se suele pensar que la adopción internacional es la que realizan los extranjeros respecto a niños venezolanos. Y eso puede ser cierto, puede pasar así, pero también puede suceder que se trate de venezolanos, ahorita que tenemos una enorme cantidad de compatriotas que han realizado actos migratorios a otras zonas del globo, y ellos pueden perfectamente, estando estables en estos sitios, espacios geográficos, otros territorios, otros países donde se encuentren, hacer la solicitud de adopción de un niño venezolano. Un niño que tiene, quizás todavía conserva la nacionalidad que ellos tienen, si tienen una doble nacionalidad estos solicitantes de adopción, o ya han adoptado otra nacionalidad, pero son de origen venezolano. Porque lo que plantea la ley solamente es que se encuentren residenciados en otro territorio y el niño que sea solicitado para la adopción está en el territorio venezolano. Entonces, la adopción internacional es perfectamente plausible, es perfectamente legal y está previsto en la ley. Otra cosa que hay que señalar como mito es que la adopción por parejas homosexuales de niños y adolescentes es perjudicial para su desarrollo. Y esto es uno de los mitos que con mayor frecuencia se puede estar observando a lo largo de nuestra historia cultural, porque, bueno, nada, somos un país con una sociedad muy marcada en cuanto a la ideología patriarcal, y se tiene la idea de que el hombre tiene que ser necesariamente macho vernáculo masculino, ¿no? Además, se considera que quien no tiene esas características, pues que se entienden como las definitorias de lo masculino, no es una persona, a veces incluso se le considera una persona que no es buena, que es una persona lesiva, que es una persona incluso enferma. Y se olvida que, bueno, que el tema de la orientación sexual no tiene nada que ver con las condiciones humanas, ¿no? Ni con la nobleza, sino que tiene que ver solamente con cuál es el gusto que tiene la persona respecto del ejercicio de su sexualidad. Entonces, por eso no hay estudios concluyentes, definitivos, que señalen que hay algún tipo de lesión en el proceso de formación o de parentalización o de crianza de un niño, niña, adolescente, cuando este ocurre a propósito de una persona que tenga una orientación sexual homosexual. Entonces, es completamente falso que sea perjudicial para su desarrollo. De hecho, hay estudios que lo que demuestran es que dentro del contexto de una pareja adoptiva heterosexual resulta mucho más factible que se lleven a cabo situaciones de desamparo, de desatención, etcétera. Porque lo que sí se espera de un proceso adoptivo, independientemente de la orientación de los solicitantes de la adopción, es que la mayoría de las investigaciones sociales sostiene que los niños están mejor en entornos familiares estables, independientemente de la orientación sexual de los padres adoptivos. Otra cosa que hay que señalar a propósito de esto, dentro del contexto del ordenamiento jurídico venezolano, es que nuestra legislación plantea la posibilidad de solicitar la adopción de manera conjunta o sencilla. Conjunta es que sean una pareja quien haga la solicitud o una sola persona. Evidentemente, nuestro texto constitucional, nuestra norma programática madre, no prevé la posibilidad de las uniones de personas del mismo sexo, caso en el cual, por supuesto, una solicitud de esta naturaleza para la adopción de un niño no sería ni aceptable ni proseguible. Pero nada obsta para que una persona homosexual pueda hacer la solicitud. Como les digo, es vital siempre el proceso de evaluación. Lo que me va a garantizar a mí que esa persona tiene las competencias idóneas para poder acoger a un niño o niña adolescente es que el proceso de adopción se lleve a cabo en los términos en que está previsto, sin saltarse los pasos, sin apurar los tiempos. Porque otra cosa que hay que señalar es que a veces se acude al proceso de adopción con muchas expectativas y con mucha angustia, pretendiendo quizás atribuirle al proceso de adopción unos efectos que no necesariamente tiene. O sea, una adopción no va a solventar un problema marital que se tenga, no va a resolver un problema de fractura de pareja, no va a resolver un problema de divorcio, no va a resolver un problema de salud, no va a resolver problemas de ansiedad ni de depresión. Una adopción persigue fines específicamente previstos de protección a ese niño y no se resuelve
con ello asuntos que tienen que llegar ya de plano trabajados antes de proceder a la solicitud de adopción. Un mito también muy común es que los niños y adolescentes con discapacidad o problemas de salud son adoptados más rápidamente. Lastimosamente, en el caso venezolano, por ejemplo, los índices de adopción de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales o con discapacidad son bajísimos. Es más, se puede considerar que son los menos considerados, valga la redundancia, los menos verificados o planteados o ponderados como candidatos plausibles a la adopción. Como les decía al principio, se acude a la adopción con ideas preconcebidas y se piensa que el niño, niña, adolescente tiene que estar en condiciones idóneas, perfecto, en perfecto estado. Entonces, estos niños suelen ser execrados de este espacio de consideración a la adopción. De hecho, hay un estudio que realizan uno de los pocos que conseguí, dos trabajadores sociales venezolanos y pues, lastimosamente encontraron que las cifras de discriminación y de exclusión de los niños, niñas, adolescentes adoptables por tener necesidades especiales o discapacidad era ínfima, pues no son considerados. ¿Cuáles son las críticas y observaciones comunes al procedimiento de adopción que haríamos desde lo administrativo y lo judicial? Bueno, primero aclaremos que lo que vimos al principio como concepción general de la adopción se ve materializado de manera más clara en el concepto que nos plantea el artículo 406 de la LOMNA, que nos dice que es una institución de protección y que tiene por objeto proveer, como ya decimos, al niño, niña, adolescente apto para ser adoptado o adoptada de una familia sustituta permanente y adecuada. Y ahí vemos agotados entonces los dos elementos coyunturales que les mencionaba, la idoneidad y la adoptabilidad. Dentro de la fase administrativa y judicial encontramos como críticas la burocracia excesiva, por la cantidad de formularios, verificaciones y aprobaciones requeridas que pueden demorar significativamente el tiempo que tarda en completarse una adopción. Esto no está relacionado necesariamente con que el proceso de investigación sea el más adecuado y el idóneo, sino que si las personas que están sometidas al proceso de análisis, de evaluación, bueno, son personas comunes y corrientes, como usted, como yo, y si están acudiendo a la instancia a ser evaluados, para poder acudir muchas veces tienen que solicitar permisos en sus sitios de trabajo o tienen que ir a unas citas médicas porque tienen una cotidianidad. Y cuando no se cumplen esos tiempos, pues en la medida en que se van postergando las evaluaciones, se va haciendo más largo el procedimiento. Entonces, claro, una de las críticas puede ser que se simplifiquen los formularios que se utilizan dentro del proceso de evaluación, no necesariamente el proceso de evaluación por las razones que le he expuesto. Luego, la falta de personal adecuado y profesionales que han migrado han sido profesionales que son muy valiosos dentro del proceso de investigación de las familias adoptivas. Los psicólogos, los médicos pediatras, los médicos psiquiatras, dentro del contexto del equipo multidisciplinario que debe acompañar la evaluación de las familias adoptivas y los niños y niñas adolescentes a ser considerados adoptables, la presencia de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, de médicos pediatras y de médicos psiquiatras, por supuesto, en ese contexto, digamos que los que menos han faltado son trabajadores sociales y abogados, pero de los otros profesionales sí tenemos realmente muchas falencias. Luego están las inconsistencias en la evaluación biopsicosocial porque se señala que hay criterios que son de evaluación que han sido no necesariamente los más idóneos. Y aquí tiene mucho que ver con lo que comentaba anteriormente. Si el proceso se acelera por intereses personales particulares, si se pretenden saltar lapsos o pasos para el proceso de evaluación porque se considera que son inoficiosos e innecesarios, esa evaluación biopsicosocial legal puede ser inconsistente y eso tiene un efecto tremendamente pernicioso como precedente para todos los procesos de adopción y para la adopción en particular de ese niño ni adolescente de que se trate. Luego están los procesos onerosos y complejos. Ciertamente el área de adopción no es un área muy común, no es un área de especialización ni de conocimiento que se haga muy accesible porque requiere del manejo de una terminología y de unos conceptos que son específicos para el área.
Esto no significa que no se puede hacer del conocimiento del público en general, como es lo que se persigue a través de este espacio formativo, cuáles son las características básicas que se tiene respecto al proceso, pero sí se requiere una profesionalización que permita asegurar que ese proceso va a tener las garantías suficientes para garantizar, valga la redundancia, la protección de ese niño, niña y adolescente, ¿no? Luego está la falta de comunicación y transparencia que a veces se da dentro del contexto del proceso de adopción porque, bueno, se tiene la creencia de que si el solicitante de la adopción no es abogado, entonces ¿para qué le voy a explicar con tanto detalle? Y yo sí soy de la idea, quizás por mi formación y mi práctica docente, de la importancia de explicar siempre lo más detallado posible y en los términos más sencillos a cualquier usuario dentro del sistema de protección de las características que reviste el proceso en el cual está inmerso. En la medida en que el usuario está debidamente informado, menos expectativas erróneas puede tener al respecto. Luego están los recursos limitados. Si se informa a los solicitantes de estas circunstancias y se les hace ver que no es algo inmanente al proceso de evaluación para la adopción, pues si se hace la debida salvedad, ellos pueden entender que no es algo imputable al proceso de adopción, sino que es algo en general sobre lo cual además no se tiene necesariamente, mucha incidencia, ¿no? Luego está el apoyo psicológico emocional, que para poder facilitar este apoyo a lo largo de todo el proceso de adopción, requerimos de esos profesionales de los cuales estamos de alguna manera bastante carentes, ¿no? Psicólogos, médicos, psiquiatras, etc. Y las demoras judiciales, bueno, nada, porque la sobrecarga de trabajo en el sistema judicial no es una extrañeza para nadie también. Las inconsistencias en las decisiones es equiparable con el tema de las inconsistencias en las evaluaciones. En la medida en que los procesos y los pasos no se siguen, si se saltan, si se subvierten, si se toman caminos como los denominados verdes para alcanzar el objetivo del decreto de adopción, los precedentes que se generan son muy negativos porque la idea que se genera en el común denominador de los usuarios es que, bueno, porque aquel obtuvo la adopción en este tiempo con esas características y yo que tengo tanto tiempo siendo evaluado no lo he obtenido todavía, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en claro. Y luego lo del tema de la prioridad del interés superior del niño, que esto daría para otra sesión formativa, pero sí es importante señalar que el interés superior del niño no está relacionado con los intereses de los adultos que rodean a ese niño ni adolescente, sino que están relacionados específicamente con los derechos e intereses de ese niño en particular. El interés superior del niño es un criterio de interpretación y aplicación de la ley. Y, por supuesto, toma en cuenta o ha de tomar en cuenta todo el catálogo de derechos que asisten a ese niño, niña y adolescente. Para poder hablar de su interés superior, debemos tener claro cuáles son esos derechos fundamentales en general que le asisten, ¿no? Y que le protegen. Y si sobre eso no hay claridad, pues podemos incurrir en faltas graves a los derechos fundamentales de ese niño, niña y adolescente si se toman decisiones que no cubrieron la totalidad de ese catálogo de derechos. Y la falta de conocimiento y formación. Hay muchas familias sustitutas que no tienen suficiente conocimiento o formación sobre el proceso de acogida temporal y acuden a la colocación familiar como una vía más expedita para lograr la adopción, sin tener claridad ni la suficiente certeza en la contundencia de la sensibilidad y la concientización sobre la necesidad de garantizar la adoptabilidad primero de ese niño. Usted puede que tenga un niño con una medida de colocación familiar y puede que la ley haya previsto que transcurridos 2 años se puede solicitar la adopción, pero la ley plantea como requisito indiscutible que ese niño sea adoptable. Entonces puede que usted tenga ese niño y hayan transcurrido ya 2 años, 3 años, pero ese niño puede que no sea adoptable porque tiene familia que puede encargarse de él. Entonces cuando se acude a una formación como familia sustituta para dar acogida temporal, hay que tener en cuenta que la temporalidad va de la mano con el hecho de que ese niño no necesariamente es adoptable. Y eso también hay que tenerlo claro.
Como propuestas desde la academia o diversas iniciativas y enfoques que presentamos está, uno, los análisis y estudios de caso, la evaluación de políticas públicas, los programas educativos de larga data como diplomados, como cursos especializados, la capacitación continua de los diferentes operadores del sistema de protección en este tema, el asesoramiento y apoyo a través de clínicas jurídicas de las universidades, el apoyo psicológico y social, desde el ámbito de lo que es la clínica jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, donde soy docente de pre y posgrado, pues se cuenta con la posibilidad de dar apoyo y orientación, no necesariamente asistencia, porque no se cuenta con los recursos para ello, pero sí se trabaja desde la óptica de orientar al usuario para que acuda, en este caso, al órgano por excelencia con la mayor cualificación para acompañar este proceso, que es la Oficina de Adopciones del IDENA, ¿no? El apoyo psicológico y social, también hay un departamento de apoyo psicológico desde del Centro Santa Inés en la Universidad Católica Andrés Bello, donde se presta apoyo psicológico a un costo bastante asequible. Están las campañas de sensibilización, las charlas y conferencias como este espacio formativo. Está la colaboración interinstitucional a través de la vinculación con las diferentes instituciones que forman parte del sistema de protección, las redes de apoyo, el desarrollo de políticas y propuestas con la elaboración de propuestas específicas para hacer más amigable y comprensible el proceso de adopción y la participación en comités y foros, ¿no? Con los diferentes enfoques. Como conclusión, adoptar es un acto de amor y compromiso que puede transformar vidas. Para estar a tono con este objetivo de transformar vidas a través de un amor que da acogida cálida a un niño ni adolescente que esté desprovisto de cuidados parentales, es vital estar bien preparados y conscientes de los aspectos que hemos analizado el día de hoy. Sensibilizados respecto al tema, pero además conscientes de que implica un trabajo personal, un trabajo en equipo y por supuesto que se respeten los tiempos, ¿no? Porque lo prioritario es que ese niño o niña adolescente no pase por repetidos episodios traumáticos de abandono. Adoptar es verbo, no adjetivo. Por eso un niño fue adoptado, no es adoptado. Una vez que se dio el proceso de adopción y se decretó el proceso de adopción, ese niño fue adoptado en ese momento, pero luego se convierte en un hijo más. No es válido ni plausible referirnos de una persona que haya sido adoptada como él es adoptado. No, él no es adoptado, él fue adoptado. Ya él es un hijo biológico más. Gracias. Estas son mis redes. Me pueden, para consultas y asesorías. Estoy disponible por acá. Una vez más, gracias a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por la invitación, a la directora de la escuela por la gentil disposición a aceptar estos espacios de formación, a todo el equipo de trabajo que la acompaña y estamos acá dispuestos entonces a seguir formando.